Buenos días a todos. Vamos a ver a escucharnos en este audio, vamos a explicar el dolo. La doctrina venía existiendo desde mucho antes del Código de 1983, o sea, entre el 1917 y el 1983. Recuerdo que el dolo entró como capítulo de nulidad con el Código de 1983, con el Código vigente, pero ya desde años anteriores se veía la necesidad por parte de la doctrina de acoger el dolo como un vicio típico del consentimiento. La jurisprudencia de la Ruta Romana también se había ido encontrando con no pocos casos graves reales en los tribunales en los que se trataba del dolo, pero no existía esta figura jurídica en el Código de Derecho Canónico, por lo tanto la vía para resolverlas pues resultaba difícil. Se tendría que llegar, ¿no?, a una discutida y discutible a veces polémica sobre la ampliación de la figura del error redundante, que veremos después en la explicación del error del canon 1097. Entonces, para que no hubiese que interpretar estos casos que eran de engaño como un error redundante o como un consentimiento condicionado, pues entonces el legislador introdujo en el Código 1983 la figura del dolo. ¿Qué nos dice este canon? Quien contrae el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente. Es un canon, un texto legislativo que está clarísimo, no crea dudas sobre, ni necesita aclaraciones ni interpretaciones. Sobre todo, el canon 1098 insiste sobre este engaño. Es característico del canon 1098. Es muy expresiva esta característica, engañado, ¿no? Entonces no es nulo un matrimonio porque alguien cree que su novio o su novia tenía una cualidad de hecho que luego no la tenía en concreto, no la tiene, ¿no? Hace falta que sobre él se haya ejercido una acción de engañar. Si yo he aparecido ante ti como con esta cualidad, pero en realidad no la estoy provocando, te estoy engañando, te estoy llevando a un error, pero no un error del 1097, sino un error doloso, porque está provocado, está organizado, está perpetrado con engaño. Entonces, esto es la característica principal de este error, que es un error doloso, pero hay que diferenciarlo del error, una norma del canon 1097. Los dos son anomalías del consentimiento, patologías del consentimiento, vicios del consentimiento, que demuestran ambos, y sobre todo también el dolo, que es el que estamos ahora tratando, el interés de la legislación canónica, del derecho canónico, por tutelar el matrimonio y el matrimonio válido, un matrimonio verdadero, no constituido con engaño, sino que esa expresión del consentimiento interno sea una realidad y que coincida con la expresión externa, con la voluntad interna, como dice el canon 1101, que coincida la voluntad que se expresa externamente con la interior. Entonces el código tutela, sí, la expresión externa, pero tutela la voluntad interna. ¿Que no coincide? Externamente coincide. Entonces tú me pruebas que esa voluntad
externa no coincide con la voluntad interna que tú tenías al momento de dar el consentimiento, que el contrayente tenía al momento de dar el consentimiento. ¿Y cuáles son los elementos que caracterizan o que tipifican el dolo como causa de nulidad matrimonial? En primer lugar, no basta el engaño para obtener el consentimiento. Hace falta que se haya producido ese consentimiento de la otra parte como consecuencia del engaño. Un error en el sujeto paciente. Aquí también encontramos el sujeto activo, que es quien perpetra el engaño, y el sujeto pasivo, que es quien sufre ese engaño doloso, ¿no? Ese error doloso. Es decir, está la parte A, que es la parte activa, para obtener el consentimiento. Yo te engaño con una cualidad, aparento con una cualidad que no la tengo, que no existe esa cualidad. Entonces la otra parte emite el consentimiento, producido por el engaño. Eso es lo importante, que la voluntad de la parte engañada haya sido conducida, manipulada, digamos, por el engaño de la otra parte. Por lo tanto, se trata precisamente de un error dolosamente causado. Y si no hay error, sino en lo contrario sería el conocimiento efectivo de la realidad, no obstante las maquinaciones perpetradas por la otra parte para engañar, sino que la otra parte se da cuenta, ¿no? Entonces dice, yo indiferentemente, mi consentimiento no depende de esto. Luego volveremos sobre ello. Entonces tenemos el dolo, es decir, ese error que va dirigido a la otra parte que tiene que dar el consentimiento, la parte pasiva. Entonces el matrimonio engañado por dolo provocado para obtener su consentimiento. Entonces tenemos aquí lo primero, que tiene que haber un engaño que sea la causa del consentimiento de la parte paciente, es decir, de la parte pasiva, del sujeto pasivo. Tenemos también el engaño, debe ir, como ya hemos dicho, orientado expresamente y precisamente para extraer, para arrancar el consentimiento matrimonial y no para otra finalidad distinta. O sea, solamente el fin o la finalidad de este engaño tiene que ser el consentimiento matrimonial, no otros fines, sino el consentimiento matrimonial. Porque lo dice expresamente el canon, para obtener su consentimiento. Y ese consentimiento, ya lo sabemos, que es el consentimiento matrimonial, que encontrar el matrimonio. Por lo tanto, ese consentimiento se refiere exclusivamente al matrimonio. Por la parte del sujeto activo, su intención exclusiva tiene que ser la de obtener el consentimiento de la otra parte, un consentimiento matrimonial. En tercer lugar, tenemos el objeto del engaño, de las maquinaciones, debe ser una cualidad, acerca de una cualidad del otro contrayente. Entonces, la parte sujeto activo, la parte activa, que es la que perpetra el engaño, silencia o afirma, niega, esconde una cualidad que no existe, pero manifestándola o bien ocultándola, consigue que la otra parte emita de su consentimiento. Entonces, una cualidad del contrayente, de la parte activa del dolo, que por su naturaleza puede perturbar gravemente. Y esto es una característica de esta perturbación. Si la situación
no es grave, no es una perturbación grave del consorcio de vida conyugal, pues entonces no se trata de una condición, de una circunstancia, de una cualidad que sea relevante, ¿no? Porque no perturba gravemente la vida conyugal. ¿Mm? Estos son criterios que hay que tener en cuenta para la prueba, para llegar a la certeza moral sobre el dolo. Tenemos aquí en este canon una terminología que podemos comentar para la mayor comprensión, cuando hay que hacer pues una exposición del tema. Tenemos el matrimonio, el engaño, el dolo, el consentimiento, cualidad. ¿eh? Después, que esta cualidad tiene que ser una cualidad que por su misma naturaleza puede perturbar, no que tenga que perturbar obligatoriamente, pero tiene que hacerlo gravemente. Si perturba, tiene que perturbar gravemente. Y después tenemos consorcio de vida conyugal, que eso ya está incluido también en el matrimonio. Y las consecuencias de este dolo, de este consentimiento dado por dolo, por error doloso, es nulo. Dice, contrae inválidamente. Contrae inválidamente quien ha emitido el consentimiento engañado. No quien engaña. Entonces es la parte activa, perdón, la parte pasiva, quien ese consentimiento no es válido. Entonces dices, bueno, cuando lo ha expresado externamente, coincidía con eso que estaba convencida. Sí, pero ese convencimiento, ¿cómo se obtuvo? ¿Cómo se formó? Eso es lo que es importante, que esa manifestación externa de la voluntad interna coincidan, pero que esa voluntad interna sea auténtica y sea verdadera, que coincida con la realidad de las cosas. Y resulta que no coincide con la realidad de las cosas, porque si esa persona, ese sujeto pasivo de los contrayentes que sufre el dolo, no hubiese tenido conocimiento de la ausencia o de la presencia de una cualidad que puede perturbar gravemente el matrimonio, el consorcio de vida conyugal, no se hubiese casado. Entonces, si ha emitido el consentimiento, ha sido solo porque ha habido un error perpetrado, organizado, querido y orientado a obtener ese consentimiento sobre una base y sobre una realidad que no existía, es decir, sobre una falsedad.